Pues nada, hola a todos. Después de este ratito, ya he perdido 5 minutos, ¿no? Bueno, intentaré ir rapidita para no, bueno, para que no se haga también muy largo. Bueno, ya me ha presentado Luis. Soy Leticia, trabajo en UPA. Bueno, lo primero que quería dar es las gracias a la Universidad de Burgos por invitar a UPA a esta jornada que de por sí es muy interesante. Perdón. Nada, unas breves, pequeñitas palabras para decir quiénes somos. ¿De quién vengo? Quiero decir, UPA. Somos una organización profesional agraria que agrupa, defiende los intereses de todo el sector agropecuario. ¿Vale? Aglutina fundamentalmente al colectivo mayoritario que son las explotaciones familiares, ¿no? Las pequeñas y medianas explotaciones. En UPA son 80.000 afiliados que están en toda España y nada, de todos los sectores, en todas las comunidades autónomas, y a todos UPA los representa pues, a todos los niveles y les presta todos los servicios que puedan necesitar. Yo trabajo dentro del gabinete técnico de UPA Federal, y además del asesoramiento técnico que prestamos a los afiliados, pues también desarrollamos proyectos que tengan impacto en el sector agroganadero, y esos proyectos son el motor de nuestra organización. En la realización de esos proyectos pues contamos con el apoyo de entidades como el MAPA, el MITECO, el FEGA, la Fundación Biodiversidad, bueno, diferentes entidades. También hay algún proyecto que estamos realizando con apoyo de entidades internacionales. Estamos haciendo un programa LIFE, un proyecto SUDOE. Sin olvidarnos de esa parte reivindicativa, ¿no? Como organización agraria. Pero la apuesta que está haciendo UPA por desarrollar los proyectos lo está haciendo fundamentalmente para adquirir conocimientos que después podamos incorporar al sector. Y ya no solo al sector, sino también a las administraciones. Porque lo que vemos es que es necesario trabajar, o sea, viendo todo lo que han contado en las ponencias anteriores, todos los cambios que está habiendo, desde UPA queremos ser un poco, digamos, actores de ese cambio, ¿no? No verlo pasar, sino ser actores para poder proponer soluciones. O sea, tenemos el fin de conseguir que ese sector en el que trabajamos sea pues, más resiliente y más sostenible. Ahora mismo el reto que está sobre la mesa, como todos sabemos, pues sobre todo es el cambio climático. La sociedad también tiene sus exigencias. Las tensiones de las materias primas, pues no hace falta también que las explique. ¿Cuál es el camino para intentar un poco atajar todo eso? Pues sostenibilidad en el uso de los recursos y mirar y cuidar el suelo bajo la premisa de la frase que la he puesto ahí en negrita, que ahí la decimos mucho, la cuidamos mucho, que es que la tierra no es una herencia de nuestros antepasados, sino un préstamo de nuestros hijos. Y todo esto, pues apoyados en la ciencia. Por ejemplo, los proyectos que hemos ido realizando han permitido que uno de los ecoregímenes de la PAC, que es el de espacios para la biodiversidad, pues hemos conseguido que se apliquen unos coeficientes mayorantes para los márgenes de biodiversidad y para las islas de biodiversidad. Luego, además, con otros proyectos también estamos demostrando cómo la agricultura de conservación, además de reducir emisiones y capturar carbono y minimizar también la erosión, está aumentando la biodiversidad del suelo. Hemos conseguido también que se permita el uso en algunas circunstancias de fitosanitarios. Y eso lo veremos luego cuando os cuente el proyecto de márgenes para la biodiversidad. Y también hemos demostrado que actuaciones bien realizadas, puntuales y dirigidas, pues tienen un impacto positivo en la biodiversidad y no solo no disminuyen la productividad de los suelos, sino que al contrario, pues la aumentan. Los 4 proyectos que os voy ahora a resumir un poco rápidamente son esos 4 que veis ahí. 3 de ellos se han terminado ya,
Uno de ellos, de hecho, el Lex Sapien, acabó en este marzo pasado, y hay otro, que es el Soil Bio, que está ahora mismo en ejecución. Empezó, pues creo que fue en septiembre del año pasado, y ahora mismo está en plena ejecución. Los 4 proyectos se enmarcan en un entorno donde prima esa resiliencia de la que os hablaba y la sostenibilidad. Y quieren encontrar, pues, uno de los focos en los que UPA pone su mirada, ¿no? Que es encontrar las herramientas de adaptación en el mundo agrario, para que desde nuestro pequeño sector, nuestro pequeño espacio, el de cada uno, consigamos esa mejora un poco global del medio ambiente. Y todo esto, lo que os decía, siempre de la mano de la ciencia. Mira, el primer proyecto se llama MOSOEX, que MOSOEX es el acrónimo de Aumento de Materia Orgánica, Gestión Sostenible de Sistemas Extensivos. Para ese proyecto hemos contado con el apoyo de entidades, pues, científicas de bastante peso. Hemos contado con el CSIC, con la Universidad Politécnica de Madrid, con el INTIA, que es el Instituto Navarro de Técnicas e Infraestructuras Agroalimentarias, bueno, los que veis ahí. El principal objetivo del proyecto era impulsar un modelo innovador en la gestión de los suelos para los sistemas de producción de los cultivos herbáceos extensivos de secano. Vamos, la finalidad principal era mejorar la estructura del suelo y el contenido en materia orgánica. Ahora mismo, la falta de materia orgánica es uno de los principales problemas de los suelos agrícolas en España. Un poco lo ha iniciado Franco antes cuando lo estaba comentando, y es que esa falta de productividad por la disminución de la materia orgánica hace que al final, pues al final todo va encadenado, que haya menos rentabilidad de las explotaciones, bueno, todo encaminado. Entonces, el principal objetivo, pues aportar esas medidas para que los agricultores, con ese conocimiento, pues, por ejemplo, a ver, vuelvo, a lo mejor hay agricultores, lo mismo algunos que estáis aquí, ¿no? Hacéis las labores que hacéis en el suelo, pues las hacéis pues porque por experiencia es la que siempre hacíais, o porque siempre en el pasado se ha hecho. Pues ahora lo que pretendíamos con el proyecto era analizar primero si eso es bueno o no, para después proceder a hacerlo. Las acciones un poco así resumidas y a grandes rasgos de las que constó el proyecto, pues primero se caracterizaron varias zonas agroclimáticas en España, que ahí las veis, pues en Soria, en Madrid, abajo en el sur, en Huesca. En ellas se escogieron ciertas parcelas representativas y se analizó el tipo de suelo según diferentes labores, pues según si hacían siembra directa, laboreo mínimo, laboreo tradicional. Entonces, bueno, pues se trabajó en esas explotaciones tipo y se analizó lo que pasaba según ese tipo de laboreo. Lo que se intentó es ver cuáles eran las prácticas agrícolas, o sea, cuáles eran las mejores prácticas agrícolas para que el suelo, o sea, para poder aprovechar mejor el suelo, para un mejor aprovechamiento del suelo, pero sin dejar de lado los aspectos medioambientales. O sea, no había que alterar las condiciones de estabilidad ambiental del suelo ni aumentar los impactos ambientales. ¿Qué prácticas se proponen para mejorar esa calidad de los suelos? Pues ahí las tenéis: el mínimo laboreo, la siembra directa, la rotación de cultivos, la racionalización del abonado, la incorporación de materia orgánica en el suelo, la agricultura ecológica y la reducción del suelo desnudo. Todo esto que estoy contando son como las conclusiones del proyecto, ¿vale? Así para ir un poco casi ya al grano. ¿Qué se vio? Siembra directa, mínimo laboreo y rotación de cultivos, se vio que aumentaban materia orgánica y contribuían a mejorar la erosión. O sea, aumento de materia orgánica y mejora de la erosión fueron de los aspectos que salieron, vamos, en casi todas estas prácticas. También se vio que la ausencia de laboreo era más eficaz que la reducción del laboreo para aumentar ese contenido en materia orgánica y para disminuir la erosión, y también pues para esa estabilidad estructural del suelo.
También se vieron las bondades de las rotaciones de los cultivos, ¿vale? Con la inclusión de las leguminosas. Y también se vio cómo el efecto del manejo dependía del tipo de suelo, que no era lo mismo hacer un manejo en un suelo con un alto contenido en arcilla, por ejemplo, que si tenía bajo contenido. También se vio que la ausencia de laboreo no parecía tener un impacto negativo en la densidad del suelo. Y luego otras cosas como el carbono lábil y la respiración, bueno, pues mostraban más sensibilidad al manejo con el contenido de materia orgánica total. O sea, cosas así importantes, que el suelo es la base, es una base fundamental de las producciones agrícolas. Todo lo que hagamos en nuestras producciones va a afectar al suelo. Un análisis del suelo no supone un gran desembolso económico, pero sí que va a ayudar y va a dar muchas pistas, va a dar mucha información a cómo tenemos que actuar sobre ese suelo. Y a partir de ese análisis podemos trabajar en ciertas recomendaciones, ¿no? Hacer ciertas prácticas, otras prácticas. Esto lo he cogido. Mirad, lo he entresacado de aquí y he traído alguno de esto por si queréis, luego os lo dejo por aquí por si queréis alguno llevároslo. Este folleto es una de las ediciones que se hizo del proyecto, ¿no? Y es que a mí eso que dice ahí me parece muy importante, ¿no? Porque habla de lo que es, o sea, de todo lo que conlleva el conocer la explotación. O sea, el conocer tanto el tipo del suelo, la rotación de cultivos, la profundidad de laboreos. O sea, todo eso es como la primera base y la base más importante a la hora de realizar unos trabajos y que esos trabajos pues den unos frutos, digamos, abundantes. Una de las patas importantes del proyecto fue la difusión. Este proyecto se llevó a cabo durante la época de la pandemia. Entonces, se pensaban hacer un montón de jornadas para agricultores y al final las jornadas tuvieron que hacerse vía Zoom. He puesto ahí un ejemplo de algunas de las jornadas. Y lo que sí se hizo también, se pensaban hacer también visitas en campo y debido a la pandemia tampoco se pudieron hacer. Entonces lo que se hicieron se llamaron videovisitas. Y es que una serie de agricultores se grababan un vídeo de ellos mismos en la explotación y contando qué hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían. Pues hacían sembra directa, pues porque he visto mi suelo no sé cómo, hago análisis de suelo no sé qué. Bueno, eso es un pantallazo que he puesto y todo esto está colgado en la página web del proyecto, que es mosoex.es, en la sección de vídeos. Ahí hay una serie de... Pues se hicieron 13 videojornadas, pero yo creo que hay por lo menos 20 vídeos. Entonces, bueno, os recomiendo que si tenéis un rato algún día, pues los veáis, algunos si queréis, porque sí que están interesantes, porque son reales, o sea, son reales, de agricultores reales contando sus experiencias. De hecho, había traído uno para ponerlo, pero no lo pongo porque además vamos muy mal de tiempo. Vale, los podéis ver ahí en la web. Vale. Otro de los proyectos que también este proyecto es muy bonito visualmente, es el proyecto Márgenes para la Biodiversidad. Este proyecto lo hicimos con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y también de Singenta. Con este proyecto lo que se pretendía era identificar y valorar mezclas de especies de plantas a instalar en los márgenes de los cultivos. A ver, de modo que funcionasen como corredores multifuncionales. A ver, queríamos ver qué impacto tenía eso en la biodiversidad. Entonces, queríamos ver, por un lado, el impacto en la población de insectos polinizadores, en la interacción de las poblaciones de aves y la realidad desde el punto de vista agronómico. Este proyecto se llevó a cabo en 3 localizaciones en España, que fue en Cáceres, donde sobre todo, es la foto de arriba, sobre todo fue en zona de frutales, en León, en Cabreros del Río y Cubillas de los Oteros, que es la zona del sur de León, ahí sobre todo fue en regadío intensivo, y en la zona de Madrid, que es la foto de abajo, que sobre todo fue en zona de cereal de invierno. Pues se hicieron diferentes siembras de diferentes mezclas de especies en esos márgenes de los cultivos.
Y se jugó con diferentes estrategias, pues las fechas de las siembras, las mezclas, la tipología de la parcela, pues se sembraba a veces sobre un terreno que había sido sembrado el año anterior, otras veces no. Se elegían semillas que tuviesen floraciones prolongadas y también floraciones escalonadas, ¿no? Para ver un poco, para estudiar un poco así todo. Entonces, nada, este vídeo era un vídeo de una de las visitas que hicimos para ver parcelas en Madrid y la verdad que está muy bonito porque, bueno, no voy a contaros, ya que no lo vais a ver, era un vídeo muy bonito. ¿Qué resultados agronómicos se obtuvieron con el estudio? Pues, por ejemplo, que era clave preparar bien el lecho de siembra. Se vio que la siembra de primavera entrañaba más riesgos que la de otoño, que en la siembra de primavera favorecía el control de las plantas adventicias, que si se sembraba sobre el cultivo del año anterior, pues daba una mayor diversidad de flores y con mayor desarrollo. Bueno, diversas conclusiones que nos fueron ayudando un poco a ver cómo esos márgenes podían colaborar en esa generación de biodiversidad. Si veis, todas las fotos que están puestas en cada proyecto son del propio proyecto. Esas diría que son de Madrid, pero no estoy segura, pero me parece que sí que son de Madrid. Como objetivo entomológico, sí que se buscaba incrementar las poblaciones de insectos polinizadores, sobre todo en la zona de los frutales, porque es muy importante la polinización gracias a los insectos. Entonces se vio que con la siembra de los márgenes, después salía en el vídeo, venía un entomólogo y hacía transeptos, hacía una muestra de ciertas zonas y con un cazamariposas iba pasando por todos los márgenes a ver qué insectos veía, ¿no? Entonces luego pues apuntaba todo, los analizaba cuáles eran y tal, y que se veía claramente pues que había un montón más de insectos, con lo cual se favorecía la biodiversidad y la polinización. Bueno, estas son de las conclusiones que se obtuvieron del proyecto. Pues, por ejemplo, que una isla de biodiversidad con vegetación natural a partir de franjas de terreno, pues sí que constituye en sí un área de multiplicación y conservación de esos árboles, biodiversidad, insectos. Luego lo que os decía, de las fincas de frutales, viñedos y olivares, que necesitan esos insectos para ser polinizados, pues se veían muy favorecidos con esos márgenes. También que los márgenes cerca de un curso de agua, pues igual, lo mismo, que establecían como una especie de corredor verde, porque ya no solo insecto, también se veían pequeños mamíferos, etc. Entonces, como conclusión así grande, era que los márgenes bien trabajados pueden ser un importante refugio para insectos, anfibios y aves. Para los agricultores, pues lo mismo. Se vio como las bandas multifuncionales son una herramienta clave para ellos, porque ellos pueden seguir trabajando manteniendo esa productividad a la vez que se conserva la biodiversidad. Los cultivos que necesitan esa polinización entomófila, pues se veía como esos márgenes eran refugio de esos insectos. Como también esas plantas que había al lado, además de ser refugio de pequeños insectos, pues sujetaban el suelo, mantenían la humedad. O sea, que todo era positivo desde el punto de vista medioambiental. Por lo cual, un cultivo con un margen multifuncional es una de las actuaciones importantes para favorecer la biodiversidad. También se hicieron estudios sobre la población de aves, que para eso nos ayudó SEO BirdLife. Y sí que es verdad que no fueron tan claros los resultados como fue para los insectos, pero también sí que es verdad que dieron diferencias entre las zonas en las que había los márgenes y en las que no había. Vale, el siguiente proyecto se llama Lex Sapien. También fue un grupo operativo y vino un poco motivado por la realidad, que creo que también ha salido antes, de cómo el cultivo de las legumbres en España ha descendido, tenía yo el dato de que era unas 500.000 hectáreas en favor de los cereales. Y ya no solo el cultivo, sino que también el consumo humano. Entonces, se creó este grupo operativo un poco para intentar aumentar
la rentabilidad de las explotaciones agrarias introduciendo esas leguminosas en grano de consumo humano. Para ello contamos con... UPA fuimos los coordinadores de este proyecto y contamos con socios como pudo ser Itagra de Castilla y León, el IMIDRA de la Comunidad de Madrid, la Universidad de Lleida, también Cinca Group, que es una empresa de Huesca. Bueno, pues parecido a lo que os contaba del proyecto Mosoes, pues se comenzó un poco viendo el diagnóstico de la situación actual. Se hizo una zonificación según necesidades. Se estudió por un lado la zona del Duero, por otro la del Ebro y por otra la zona centro. Entonces, pues por ejemplo, la zona del Ebro se vio sobre todo soja y garbanzos. Y en el Duero y en la zona centro, lentejas y garbanzos. Entonces, en cada una de las zonas se fueron desarrollando técnicas relacionadas con esos cultivos, porque eran los que más posibilidades de éxito tenían. Entonces, bueno, lo que se... Sí, o sea, era un poco la conclusión o el objetivo grande era que España necesita esas legumbres. Entonces, bueno, pues se hicieron estudios mediante innovaciones agronómicas, desarrollando especies alternativas, viendo cómo se podía controlar la vegetación y todo esto también con una comunicación continua. Este grupo operativo trabajó con esos agricultores de esas zonas y entonces ellos realizaban sus cultivos y se analizaba ya no solo la productividad, sino que también se veía el estado de los suelos, los costes de producción, qué rentabilidad daban. Y entonces se fue investigando hasta conseguir proponer soluciones con esa finalidad de proponer que las leguminosas de consumo humano fueran directas a esos cultivos. Fueron 2 años de trabajo, ya os digo que acabaron ahora en el mes de marzo, con un montón de trabajos de investigación en campo, muchas también jornadas de debate y formación a los agricultores, publicaciones divulgativas, y quedaron demostradas los aspectos positivos de ese cultivo de leguminosas para el suelo y la pertinencia de fomentar este tipo de cultivos en las explotaciones. A modo de conclusiones, se elaboró una guía que he traído. Se elaboraron estas guías. Estas guías son guías que recogen 13 fichas, una ficha por cada uno de una de las especies estudiadas. De las 13, son 7 de las que se hicieron en el Valle del Ebro, como os decía, con cultivos como garbanzos, soja, guisante. 4 en la zona del Duero, sobre todo con garbanzos, alubias o lentejas, y 2 en la zona centro. Entonces, bueno, se hizo esta guía, pero bueno, luego la he traído aquí física. Bueno, esta es muy pequeñita, pero bueno, es el ejemplo de la ficha 1. Por ejemplo, he visto antes que había una por aquí de Burgos. Mira, esta es, por ejemplo, en San Llorente de la Vega, Burgos. Nombre de la experiencia: empleo de la técnica de siembra de cultivos asociados para la producción de leguminosas grano, garbanzo y alubia, junto con un cultivo de cereal. Entonces aparece pues lo mismo que podéis ver ahí: breve descripción técnica, los aspectos del manejo agronómico, lo que realizaron y las conclusiones. Pues que el hecho de reducir la dosis de siembra de un cereal, no sé qué, no ha producido una reducción de la producción. Bueno, ya digo que está muy bien porque son concretas de cada uno de los sitios. He traído algunas, por si luego queréis algunas. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que con las leguminosas, pues ya sabemos que tienen mucho beneficio en cuanto al medio ambiente. Tienen poca necesidad de agua, que según como estamos ahora, pues es una cosa muy positiva. También tienen baja necesidad de fertilizantes y aumentan mucho la fertilidad del suelo. Como recomendaciones que se obtuvieron de las conclusiones del proyecto, pues lo de valorizar el papel de las leguminosas por todas esas ventajas que os acabo de decir. Luego también el desarrollar una política de investigación y adaptación de las variedades un poco adaptado a las necesidades del consumidor. O sea, aquí no solo se tenían en cuenta a los agricultores, sino que también querían que entrasen como actores los consumidores, porque al final
también hay que intentar que aumente el consumo de leguminosas. Y prestar una atención importante a la formación de los agricultores, porque al final son los que van a llevar a cabo pues todo las recomendaciones. Vale. Y el último proyecto es el que os decía que acaba de empezar, se llama Soilbio, lo estamos haciendo con la Fundación Biodiversidad y lo que quiere es ver la influencia de ese manejo agrícola, del suelo sobre todo, sobre la biodiversidad y funcionamiento de los suelos, de la salud de los suelos. Nuestros socios, Universidad de Valencia, de Cádiz, el CSIC, bueno, va a durar unos 3 años y fundamentalmente van a hacerse un montón de pruebas de campo, creo que hay más de 300 parcelas, en las que se van a hacer, se cogerán muestras de suelo y se estudiarán los efectos de los distintos tipos de manejo agrícola, convencional, ecológico y la siembra directa, en 5 comunidades autónomas. He puesto ahí lo de UBU porque creo que la UBU participa con nosotros en alguna de las parcelas o nos va a decir alguna de esas parcelas donde hacer los muestreos. Y nada, lo que van a hacer es analizar en esos 3 años, en distintos momentos del año, aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo. Y van a ir también un poco más allá, ¿no? Ver la biodiversidad de esos suelos, si tienen más lombrices, menos lombrices, ver un poco cómo responden a las diferentes prácticas. Y nada, pues el fin, obtener indicaciones sobre la salud y calidad del suelo. Y estudiando comunidades microbianas y de la macrofauna. Bueno, esto ya digo muy rapidito porque de esto ya está. Es que como está haciéndose, estamos ahora mismo casi empezándolo, pero bueno, el proyecto está ahí y la verdad que pinta muy interesante. Y ya está. Muchas gracias.